Ahora sí leemos Hebreos capítulo 5, versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Querido Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra transforme nuestras vidas. Tu palabra libre, tu palabra hoy sane nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento, querido hermano. Hoy el sermón de hoy titula Obedientes hasta la muerte. Di conmigo, obedientes hasta la muerte. Si hay algo que hará que usted y yo recibamos galardón, será nuestra obediencia. Si nos vamos para el cielo en Jesús y con Jesús, será porque nosotros hemos respondido con obediencia. En la fe que nosotros profesamos, en la fe que nosotros vivimos, en la creencia de Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros vamos a tener un lugar por la obediencia de nuestro Señor. Y no obediencia de una temporada, sino obediencia hasta la muerte. Necesitamos saber que tenemos que vivir en obediencia si queremos seguir en el cuerpo de Cristo. Jesús, nuestro Señor Dios Todopoderoso en la tierra, bajo la condición de hombre, con dolor, aprendió la obediencia. Por eso el texto dice exactamente esas mismas palabras. Él aprendió la obediencia. Estuvo en ese camino. Y hoy nuestro Señor es el autor de eterna salvación. Salvación para los que también viven en esa obediencia. Salvación para aquellos que le obedecen. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Verso 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así dile al que está al lado, no te hagas. Necesitas ser obediente. Yo oro al Señor para que esta generación y las que vienen después de nosotros vivan en obediencia. No solamente sean una vez, 2 veces o 3, sino que sea su forma de vida. Una vida totalmente rendida a nuestro Señor en obediencia. Dios no tiene opciones, Dios tiene mandamientos. No tiene las opciones que quizás muchas veces tenemos de parte de nuestros padres, de parte de la vida. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado obediencia. Y muchas veces nosotros aprendemos por medio de la obediencia. Del dolor, perdón. El dolor hoy, quiero que lo veamos de otra manera. Siempre cuando un cristiano, una persona pasa por momentos difíciles, generalmente es tentado y empujado e inclinado hacia la queja. Porque vemos el dolor como tal, sufrimiento, algo que nadie quisiera, nadie desea. Nadie vive deseando, oh, cómo me encantaría que esta semana tenga dolor y sufrimiento. Como lo tenemos por otras cosas en esta vida. Me encantaría que esta semana alguien me sorprendiera con algo bonito. Me encantaría esta semana comerme un filetito. Y cosas como esas tenemos nosotros. Pero no hay gente que desea el dolor. Pero, queridos hermanos, por el dolor podemos aprender muchísimas cosas. Vamos a ver el punto número 1. Número 1, el dolor y sufrimiento de Jesús. Jesús siendo Dios,
Si es que Jesús, no hay duda alguna, porque si no nuestra fe no estuviera correcta. Jesús era, es y siempre lo será Dios creador del cielo y de la tierra. Pero estando aquí en la tierra, padeció y sufrió. En los días de su carne, dice el texto, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque era hijo de Dios, aunque era Dios, aunque él lo tenía todo, aunque no le faltaba nada, aunque él no dejó de ser Dios 100%, nunca lo dejó. Solamente que se desprendió, dice la palabra de Dios, dejó esos atributos que como Dios tenía, pero no dejó de ser Dios. Él mismo, siendo el Dios, tuvo que pasar el sufrimiento. Y su sufrimiento tuvo que ver con algunas cosas que hoy quiero mencionarte. Número uno, el menosprecio. Porque si alguien sufre menosprecio, generalmente le duele muchísimo. Son cosas básicas. El rechazo a Jesús, que lo único que hacía era el bien. Cuando se encontraba con algún enfermo, él no pasaba de largo. Él realmente se conmovía y sanaba al enfermo. Veía a un muerto por allá en una oportunidad, una madre llorando, como es normal, para ir a enterrar a su único hijo, dice la palabra del Señor. Él se detuvo, se acercó al féretro, al ataúd, le dijo al joven, levántate. Se levantó y le entregó a su madre. Una cosa tan hermosa. Pero saben, por esto y por esta hermosa vida que Dios tenía, fue rechazado por los mismos líderes religiosos que se supone que adoraban a Dios. Hasta el punto que en una oportunidad le dijeron, tú por Belzebú, príncipe de los demonios, haces lo que haces. Sufrió ese rechazo total. Otra de las cosas que hacía sufrir a Jesús era la incredulidad de las personas, porque viendo lo que estaban viendo y lo que estaba escrito en la palabra del Señor, no creían. Y se ponían a llorar, se lamentaban, teniendo a Jesús ahí mismo. Marta, María, le dijeron a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y llorando, cuando él les declaró y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Va a la tumba, quiten la piedra. Y le empiezan a decir, Señor, ya son de 4 días, no hagas eso, algo así. Esa incredulidad llevó a Jesús a llorar. Dice que Jesús lloró. Porque tenía, ¿quién llora si no es por dolor? Le duele que de repente, mostrándose como el Dios que es, mostrándose con poder, con milagros, con cosas sobrenaturales, todavía la gente sea incrédula. Una y otra vez Jesús les dijo, es necesario que yo muera, pero tranquilos, al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos aún así no creían. Tomás, incrédulo Tomás, tuvo que decir incluso, si yo no meto, bueno, no es este Tomás que está ahí mirándolo allí. Este Tomás no es otro Tomás. Si yo no meto mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no voy a creer. Porque los discípulos le dijeron, el maestro ha resucitado. Se nos apareció, estuvo aquí con nosotros. Y él tuvo que decir esas palabras, yo no voy a creer si yo no meto mi dedo en sus llagas. Hasta ese punto llegaba la incredulidad de estos. La incredulidad de los hijos de Dios hace que el corazón de nuestro Señor se duela,
se duela demasiado. Su dolor fue no solamente el rechazo, el menosprecio, la incredulidad, sino que también padeció la cruz. Desde golpes, desde escupirle en la cara, desde esos latigazos. Su dolor, el dolor de Jesús fue tan grande. Pero estoy seguro que los dolores más grandes fue separarse del Padre. Cuando dijo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Cuando vemos ese sufrimiento de Jesús, pero ese sufrimiento que Jesús tuvo fue simplemente para aprender y perfeccionarse en la obediencia, siendo Jesús. ¿Cuánto más nosotros? Dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, o sea, se perfeccionó en la obediencia. El pueblo de Dios necesita aprender obediencia, sobre todo en este tiempo, porque si nosotros revisamos la vida antigua, los principios, los primeros pasos de los cristianos, estos hombres fueron perseguidos. Dice Hechos capítulo 8 versículo 1 que hubo una persecución tan grande que todos tuvieron que salir de Jerusalén. Pero en esa persecución y en ese dolor y sufrimiento que pasaron nuestros hermanos, no se daban cuenta que ahí estaba la explosión del evangelio, porque a donde iban predicando la palabra de Dios. Y a partir de ese momento vino una persecución y duró muchísimos de años, cientos de años. 10 persecuciones generales se registran en la historia de la iglesia, donde el mismo emperador romano de ese entonces mandaba perseguir a todos los cristianos. Cualquier problema que había en la sociedad, los culpables eran los cristianos. Se cuenta que Nerón incendió Roma y echó la culpa a los cristianos. Había una persecución total, queridos hermanos, pero la gente allá, los cristianos de aquel momento, con esa persecución, ese dolor, ese sufrimiento, lo único que llegó el diablo presionando lo llevó hacia la obediencia. Porque mientras más sufrían, más obedientes eran. Pero hoy en día, queridos hermanos, eso no está pasando. El cristiano está siendo un cristiano light. El cristiano está siendo un cristiano poco obediente, que lo que está buscando muchas veces es sentir. Si yo lo siento, lo hago de todo. Porque si no lo siento, siento que soy un hipócrita. Y ese sentimiento de hacer las cosas que Dios demanda, porque uno tiene que primeramente sentir, nos está llevando a la desobediencia. A ser hijos de Dios, pero desobedientes. Y hoy yo oro al Señor, nuevamente digo, oro al Señor para que esta generación sea una generación de cristianos obedientes. Amén. Que la iglesia de Tottenham, en la iglesia de Tottenham haya los cristianos obedientes. Y que nuestros hijos aprendan que la obediencia no es una opción, sino una forma de vida. Que nuestros hijos vean en nosotros como ejemplos, así como hoy les estoy mostrando que nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús, que siendo Dios tuvo que obedecer. No pasó por alto los mandamientos, cumplió todos los mandamientos. Se perfeccionó en esa obediencia. Dice el verso 7, vuelvo a decir, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Esto es importante. Su dolor no le llevó a la quejabanza, no le llevó a la queja, no le llevó a arrinconarse por allá, no le llevó a la soledad y decir yo quiero estar solo, ahora mismo no quiero ver a nadie, voy a apagar el teléfono, voy a cerrar las redes sociales. No le llevó a eso, le llevó a algo que es importante que nos lleve a nosotros también el dolor, y es a la oración.
El dolor debe empujarnos a la oración, nunca a la queja. Los momentos difíciles que todos pasamos, si no estás pasando por momentos difíciles, te tengo que dar una buena noticia, que igual te va a sonar como una mala noticia. Y es que va a venir tiempos de dolor y sufrimiento. Es necesario que la iglesia pase momentos difíciles, que nuestra fe sea probada. Debemos pasar por tiempos de prueba. Y eso, queridos hermanos, cuando venga ese momento, seremos tentados a quejarnos y empezar a decir: ¿por qué? Si yo soy cristiano, si yo creo en Dios, ¿por qué me van mal las cosas? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero queridos hermanos, si hoy escuchas la palabra del Señor, este sufrimiento y este tiempo difícil, este tiempo de prueba debe llevarnos a la intercesión, a la oración. Por eso dice el texto aquí que Jesús en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Qué hermoso fuera que la iglesia viva esto. Que en esos tiempos difíciles lo único que el enemigo consiga de nosotros es que nos hagamos más intercesores que nunca. Que estemos a los pies de Jesús con ruegos, con súplicas, con clamor y lágrimas delante del Señor, diciéndole: Señor, aquí estoy pasando difíciles, pero sigo aquí y te adoro con todo mi corazón, te amo con todo mi corazón. No me importa si estoy pasando tiempos de abundancia, no me importa si estoy pasando tiempos de escasez. Aquí estoy, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esto es lo que tenemos que hacer. Jesús lo hizo. ¿Cuál es el dolor y sufrimiento, queridos hermanos, de nosotros? Así como Jesús, queridos hermanos, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, que dice la palabra del Señor. Nosotros también debemos ser obedientes. Porque la exigencia del cielo es obediencia. El cielo exige a los que van a ir para allá, les exige obediencia, no tanto sentimiento, no tanto lo que uno piensa y cree. A veces nosotros nos centramos más en eso. Cuando yo pienso en los homosexuales, las lesbianas, tengo una enseñanza por allí en que nosotros condenamos ese sentimiento que tienen las personas, porque los heterosexuales también tienen una inclinación y un sentimiento y un deseo, y ese deseo muchas veces está ya no solamente en la mujer de su juventud, en su esposa, sino que empieza a desear cualquier otra persona, cualquier otra mujer. No sé si hay gente aquí que pueda decir: bueno, a mí me ha pasado nada, pero no lo diga en voz alta, para que no se entere ahí la parienta. O que de repente la mujer también sienta el gusto por otro hombre que no sea su esposo. Todos tenemos sentimientos o concupiscencia. Todos podemos tener deseos y sentimientos extraños, raros, normales, naturales, el que tú quieras. Pero eso no es tomado en cuenta a no ser que lo lleves a cabo en desobediencia. El Señor lo que pide no es que tú sientas o no sientas, sino que seas obediente. Le dice al hombre que está casado con una mujer: no adulteres, no seas un adúltero, porque a los adúlteros Dios les tiene un lugar preparado, ¿verdad? No le dice: no sientas, o si sientes o no sientes. Yo puedo sentir lo que pueda, lo que quiera. De hecho, nadie sabe lo que siento, y tampoco sabe lo que siente el que está al lado. Alguien dice amén. Dios lo que quiere es obediencia. No, Señor, yo tengo una inclinación, yo tengo un sentimiento, yo tengo una emoción hacia una cosa que creo que... Bueno, no importa. No importa si tienes un sentimiento. Lo importante es que la Biblia dice, por ejemplo,
no te eches con varón. Lo que sientas, tranquilo que el Señor a su tiempo va a corregir las cosas. Pero eso sí, no te eches con varón. Tan simple como eso. Y si hay gente dispuesta a decir, no importa lo que siento, pero yo voy a obedecer le va a traer, esto le va a traer gran dolor. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Cuántas veces te dijeron esto tus padres? ¿Cuántas veces te dijeron esto no quiero que hagas? Y tú con todo tu corazón querías hacerlo. Yo tenía un hermano. Yo me acuerdo cuando era pequeño. A él le decían, no salgas de casa. Y le daban una paliza muy dura. ¿Y sabes qué hacía al día siguiente? Se iba de casa. Volvía por la tarde. Le daban una paliza casi de muerte. Y dije, a este muchacho ya va a aprender. ¿Sabes qué hacía al día siguiente? Se iba otra vez a la calle. Con golpes tuvo que aprender que a la calle no se va. Que en la casa se debe estar. Que un niño debe estar en casa. Cuando uno generalmente anda en desobediencia, con golpes aprendemos a obedecer. Alguien dice amén. ¿Sabes? En cuanto al dolor, quiero decirte que el dolor muchas veces proviene de otra persona. La Biblia dice en Proverbios capítulo 27, versículo 17. El hierro, con el hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hombre siempre va a lijar, a pulir a otro hombre. Esto lo aprendí yo muy rápido y lo trato de enseñar. Pero de repente me encuentro con personas que no quieren aprender muy rápido. Yo estaba en el ministerio, ya joven, caminándome en el ministerio ya, y de repente me encontré con unos hermanitos difíciles de amar, muy difíciles. Hermanos que me sacaban la piedra, me venía rápidamente la carne, me tocaban el botón que saca el monstruo que llevo dentro. Estaba dispuesto a orar diciendo, Señor, llévatelos porque estoy a punto de mandártelos. No quiero convertirme en un pastor de día y sicario por la noche. Y entre que oraba, el Espíritu me dijo, quiero que sepas que si este hermano tuyo se va de la iglesia, va a venir otro peor. Así que tú mismo. Y yo aprendí en ese momento y dije, Señor, yo tengo que amar a esta persona porque yo no quiero, si no lo soporto a él, no voy a soportar a otro peor. Y gracias a Dios aprendí a la obediencia de amar. Le enseñé eso a otra persona. Lo mismo, exactamente lo mismo. El Espíritu me dijo esto. Porque todos tienen problemas muchas veces con algún hermano de la iglesia. Este no entendió esto. Y empezó y se fueron hasta los gritos. Finalmente uno dijo, me voy de la iglesia. Y se fue. Meses después llegó otro. Ese sí le sacaba la piedra a este hermano. Y llegó otro. Siempre hay personas que nos van a llevar y van a probar nuestra fe, van a hacer que nuestra fe realmente se pruebe. Y la única opción que tenemos, queridos hermanos, es amarlos o amarlos. No hay otra cosa más. Pero eso generalmente duele muchísimo. Cuando hay personas a tu alrededor que de repente están allí, que son difíciles, que son muy difíciles. Yo les digo a los hermanos siempre, tienes que perdonar a tu hermano. No importa cuántas veces vaya a ofenderte, tienes que perdonar a tu hermano. Necesitas perdonar a tu hermano. Porque yo no voy a ir allá al hermano a decirle, ¿por qué le dijiste esto? ¿Por qué hiciste eso? No lo voy a hacer. Jesús no lo hizo. Le dijo a
a Pedro, le dijo a los discípulos: si 70 veces tu hermano pecare contra ti y viene y te pide perdón, perdónale. Ahora, eso sí, como pastor también corrijo la mala actitud de las personas, pero no por defender a nadie, sino por corregir una actitud equivocada. ¿Alguien dice amén? A veces nosotros, porque estas personas nos producen dolor, molestia, de repente podemos pensar y decir: no, entonces mejor es andar solo que mal acompañado. ¿Recuerdas eso? ¿Alguna vez te lo dijeron? Eso no sé de dónde viene ese pensamiento. Mejor solo que mal acompañado. Pues quiero que sepas que si estás solo puedes pasar frío, y si te caes no habrá nadie que te levante. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario, porque si cayere el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, mira lo que dice: ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay de aquel que cae, ay de aquel que está solo. Sé que hay personas alrededor que de repente nos molestan, que nos hacen daño con sus miradas, con sus comentarios. Pero queridos hermanos, aún ellos, el día que nosotros caigamos, puede ser que nos levanten. ¿Estás aquí? Necesitamos entender que habrá gente a nuestro alrededor, que en la iglesia vas a encontrar gente difícil, pero no tienes opción para estar fuera. Necesitas estar dentro y sufrir las consecuencias. Y lo único que tenías que hacer, lo que Jesús también hizo, es ir a la oración y con súplica, con lágrimas, orar por ti y por él. Voy a volverlo a decir. Necesitas orar cuando estés sufriendo, cuando tengas dolor realmente. Ores con lágrimas. No te hagas al muy valiente. Llora si tienes que llorar, pero ora por ti y también por él. Ora por él. Otra de las cosas que nos hace sufrir es el servicio. Cuando alguien está dispuesto a servir, tienes que saber que vas a sufrir, porque puede que haya gente que menosprecie tu servicio, que uno con tanto amor hace algo. Ustedes son expertos en esto. De repente alguien está entrando y dice: ese tiene el corazón hacer arroz con leche o un cake, lo que sea. De repente casi todos ustedes han traído algo para compartir aquí en la iglesia. Y lo hacen con amor. Estoy seguro, porque nadie les ha pedido, nadie les ha como presionado. Todo lo que ustedes han hecho, lo han hecho con amor. Alguien dice amén. Para que suene como que estoy diciendo verdad. Ustedes lo hacen con mucho amor. Pero ahora imagine que ustedes traen estas cosas que hacen con tanto amor, que sacan tiempo. Esto de este mes, del mes de las naciones, muchos han pedido permiso del trabajo para dedicarse a cocinar un día entero, cocinando allí, para luego en la noche traer esa comida caliente, preparada, muy bien elaborada. Lo traen. Imaginen que de repente alguien diga: esto a mí no me gusta, feo. Dígame si no le duele. Esto se ve raro, está feo. Oh. Pero siempre vas a encontrar ese tipo de personas que hagan un comentario o hagan un gesto así como que no. Vas a encontrar esto y eso va a doler. Pero sabes, tú tienes esta opción: o retirarte y no hacer nada más, o seguir allí. Porque sabes que también hay otra gente que está siendo bendecida por cada cosa que tú estás haciendo. Y hay más gente bendecida que de repente gente que está mirando algo raro. Esto lo recuerdo siempre, que un hermano, siendo una persona que conocía al Señor en su vida anterior, que ya llevaba mucho tiempo separado del Señor,
casado con una mujer que no era cristiana. Pero de repente algo en su vida, en su tiempo de matrimonio, le llevó a querer buscar a Dios, a la mujer, no al hombre. Y la mujer empezó a decirle, vamos a la iglesia. Y claro, el hombre era antes cristiano. Y dijo, no, yo no quiero ir para allá. No sé por qué el hombre estaba resentido de la iglesia, o tan apartado que ya creía que no tenía perdón de Dios. Pero la mujer empezó a insistir y a decirle, yo quiero ir a la iglesia, vamos para la iglesia. Y un día llegaron por esa puerta. El hombre regañando, es que aquí, no, que yo no voy a hacer, yo no quiero, y casi obligado, el ex cristiano. Y apenas entró por esa puerta, alguien se acercó, le saludó y le dijo, ¿quieres tomar un café? Y le llevó a tomar un café allí, antes del servicio. Y fue suficiente para que su corazón duro se vuelva blando. Amén. Y aquel día la palabra del Señor le tocó, el Espíritu Santo le tocó y su vida fue transformada. Amén. Pero todo comenzó porque alguien le ofreció un café. Todo comenzó porque simplemente alguien le ofreció un café, tan simple como eso. Dios hace su obra perfecta. No esperó hasta el culto, no esperó nada. Antes del culto Dios tocó su corazón, ese corazón duro de estar regañado, de estar así como no quiero ir para allá. De repente se transformó. Dios es bueno. Dios obra por medio de las cosas que tú vas haciendo. Así que no te apartes cuando tengas dolor. Es cuando más tienes que venir a orar al Señor con súplicas y lágrimas. Alguien dice amén. Vamos a sentir molestias, vamos a sentir dolor, pero ese es solamente el principio, porque hay otro tipo de dolores que nosotros pasamos, que ya no tienen que ver con la persona que está a nuestro alrededor, sino con nosotros mismos, cuando tenemos alguna enfermedad, dolor, molestia por algo. Hace unos, no sé si meses atrás, año quizás ya pasado, no recuerdo, empecé a tener dolores. En el pecho empecé a tener dolores muy fuertes. Me daban unos ataques muy fuertes, creí que el corazón se me iba a parar por tanto amor. Y un día domingo por la mañana, o sábado por la noche, ya me sentí mal. Y por la madrugada del domingo tuve que ir a urgencias. Estaba preocupado cómo va a ser el servicio el domingo, qué va a pasar, a quién le llamo, quién me va a estar en ese lugar, quién va a predicar. Estaba muy preocupado. Llegamos a urgencias. Mi hija estaba hablando con la persona para que me apuntara los nombres y demás cosas. Y yo me incliné un poco y le dije, Señor, yo necesito que hoy me sanes. Y de repente una mano tocó mi estómago y me quitó todo el dolor, me arrancó todo el dolor y me sentí sano aquel momento. Ya no tenía dolor alguno, estaba respirando bien porque estaba respirando muy agitado. Y empecé a respirar bien, sentí como que nunca había tenido un dolor, es una cosa única. Entonces oré y le pregunté al Señor, Señor, ¿pero por qué no me sanaste en mi casa? Mientras estaba durmiendo, allí cuando estaba clamando, ¿por qué has esperado a que venga aquí a la puerta? Y mi hija era como, papá, ¿qué le digo que te duele? Y le digo, estoy sano, o sea, no me duele nada. Pero ahora, ¿qué le digo yo? Estábamos allí. Bueno, pasemos allí, a ver, dile que me dolía, porque ¿qué le decimos? ¿Le mentimos? No le podemos mentir. Dile que le dolía, que ahora mismo sentí una tranquilidad. Y pasamos por allí, yo estaba orando, Señor, ¿por qué razón me trajiste aquí? ¿Por qué no me sanaste allá en mi casa? Señor, la molestia de venir aquí. Y un domingo por la madrugada. Entonces el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que tú te estás olvidando de orar por los enfermos. Y aquí en este hospital hay muchísimos enfermos. Y a veces tenemos que pasar dolor para sentir el dolor de otras personas. Y poder orar con esto, porque es muy fácil orar así, Señor, sana a los enfermos, pero el que está enfermo sabe cuánto dolor tiene, y si no hay gente, si la iglesia no está orando por los enfermos, ¿quién lo hará? ¿Quién orará por los enfermos si la iglesia no ora por sus enfermos? A veces tenemos que pasar por lo que pasó el pastor, ese momento de dolor realmente,
que me llevó hasta el hospital y darme cuenta que hay un hospital, que hay hospitales que están en los enfermos y están sufriendo. Y que tenemos que orar por ellos, orar por nosotros. Necesitamos entender esto. Alguien dice amén. Punto número 3, el dolor y el sufrimiento también vienen porque queremos vivir rectamente. Ya no solamente el dolor nos muestra que hay algo que está mal que necesitamos corregir, que hay algo que está mal y que necesitamos un auxilio de Dios. Cuando nosotros no pasamos dolores, queridos hermanos, quiero que sepan algo, nos acomodamos a este mundo. Pero el dolor, las molestias nos recuerdan que no somos de este mundo, que nos espera un lugar mejor, que necesitamos clamar a nuestro Señor para que Él nos salve, nos rescate. Porque si estuviéramos bien, nos olvidamos de Dios. Por eso Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque como el rico está en su riqueza, generalmente no mira a Dios. Pero el pobre, por su necesidad, clama día y noche a Dios. Por eso Lázaro, el que tenía llagas, fue llevado directamente al seno de Abraham, y el rico fue enterrado y finalmente estaba en el lugar de tormento. Si te das cuenta, el dolor nos lleva al clamor. Dice segunda de Timoteo, ve conmigo rápidamente, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir de una manera u otra. Uno se pone a pensar, pero ¿por qué me está pasando esto si yo todo lo estoy haciendo bien? Por esa misma razón, porque todo lo estás haciendo bien, el enemigo viene a perseguirte. Y eso va a producir dolor y sufrimiento, pero ahí estás tú para seguir allí. El dolor y el sufrimiento también, queridos hermanos, nos ayuda a reorientar nuestras prioridades. ¿Sabes cuándo yo he orado y he clamado más? Aquí te confieso mi pecado. Es en los momentos de dolor y sufrimiento. Es allí cuando he clamado más. Es allí cuando he puesto a Dios una vez más: Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida. Porque cuando no hay dolor, soy tentado a poner en primer lugar cualquier otra cosa. Las prioridades suelen cambiarse cuando uno está bien. Cuando uno está bien, cuando tiene mucho dinero, cuando todo le está saliendo bien, cuando el negocio que ha emprendido le está yendo bien. Querido hermano, suele no tener tiempo para lo más importante, que se convierte en lo menos importante, y es: ya no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Yo quiero orar, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para sentarme un rato y empezar a leer la Biblia. No tengo tiempo. ¿Sabes por qué no tienes tiempo? Porque no es tan importante. Porque para lo que no es tan importante no tenemos tiempo. Tiempo sobra para lo más importante. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Te sobra el tiempo, porque lo haces sí o sí. Pero para lo que no es tan importante, en mi agenda no hay tiempo para lo que no es tan importante. Alguien me dice: pastor, este día veo, si no es tan importante, entonces no tengo tiempo, mi agenda está llena. Si es importante la cita, mi agenda siempre está abierta. No sé si eso te pasa a ti. La agenda, de repente tal día tengo que ir a comprar material de no sé cuánto. Para mí no es tan importante eso. No tengo tiempo. Si alguien me llama y dice: pastor, necesito hablar, para mí es muy importante. Y mi agenda está vacía para ese día.
Tengo todo el tiempo. Cada vez cuando me llamas por alguna necesidad, tengo tiempo. A no ser que los fines de semana estoy un poquito más ocupado, ocupándome en las cosas de Dios. Pero entre semana tengo todo el tiempo. Entonces el dolor nos ayuda a reorientar nuestras prioridades. ¿Alguien dice amén? Y quiero terminar ya con los beneficios de la obediencia por el dolor. Queridos hermanos, es el dolor el que nos ayuda y nos perfecciona en la obediencia. No veas el dolor como un enemigo, no veas el sufrimiento como algo malo, como que estás padeciendo, como que estás pagando algo. No lo veas así. A lo mejor estás sufriendo por una cosa que te hayas equivocado, porque hay dolores que pasamos nosotros porque nos hemos equivocado en algo y la consecuencia de eso es sufrimiento. Contra esas cosas, ¿saben qué se hace? Se pide perdón al Señor. Señor, me he equivocado, perdóname. Pero aún ese dolor me va a llevar a poder orar al Señor y decirle: Señor, perdóname. De una manera u otra, queridos hermanos, puede llevarnos hacia el Señor. Si es que nosotros hoy recibimos esta palabra, que nunca más el dolor te lleve a la queja. No lo hagas. Ve al Señor, el Señor está abierto allí. Él es compasivo para los quebrantados de corazón, dice Salmos. Él está cerca para los quebrantados de corazón, para los que están sufriendo. Y los beneficios de la obediencia por dolor y con dolor es el crecimiento espiritual. Queridos hermanos, si quieres crecer espiritualmente, vas a tener que padecer momentos difíciles. Los discípulos lo pasaron. Entendemos que los discípulos de Jesús son los que ejemplarmente llevaron su vida cristiana. Todos los discípulos, excepto Judas, que se ahorcó y se perdió. Pero todos los discípulos en su camino, en el recorrido, algunos de ellos están mencionados en la Biblia, otros solamente en libros históricos. Pero su fin de ellos fue muy difícil, muy duro. El último de los discípulos fue Juan el discípulo amado, que fue llevado a una isla, desterrado, y estaba solo. Muchos fueron crucificados, decapitados. El apóstol Pablo. Pero todos esos momentos de dolor que el apóstol Pablo pasó solamente le llevó a crecer más espiritualmente. Queridos hermanos, si tú hoy recibes esos momentos de dolor y lo llevas bien, de esta manera en la cual te estoy trasladando el mensaje del Señor, tú cada día vas a crecer espiritualmente. Cada día vas a crecer. Y en el crecimiento espiritual está la bendición. Cada vez que uno da un paso hacia adelante, recibe las bendiciones que ya lo tenemos nosotros desde un principio, porque el Señor nos ha bendecido con toda la bendición del cielo. Pero que eso se hace visible a nuestras vidas simplemente porque crecemos, damos pasos hacia adelante. Si estamos estancados, no vamos a recibir las bendiciones que ya son nuestras. Pero si crecemos, Dios va a hacer cosas grandes en nosotros. Otra de las cosas que produce el dolor es la empatía, la compasión que necesitamos tener los unos con los otros. La fortaleza, el transformarnos hacia un propósito, nuestro propósito. Muchas veces lo recibimos por el dolor, queridos hermanos. Y quiero terminar ya, porque no te pones en pie. Quiero terminar con este punto. ¿Qué es lo que puede motivarnos a pasar este tiempos de dolor y sufrimiento y llegar hasta la muerte en la obediencia? En los momentos difíciles de dolor, ser obedientes hasta la muerte. Queridos hermanos, hay tres cosas. Número uno, el amor. ¿Qué es lo que puede llevarte a ti a ser obediente hasta la muerte por el dolor? Será el amor que tú tienes por Dios. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a soportar y aguantar en tu relación amorosa con tu esposo y con tu esposa? Fue el amor.
con tus hijos, fue el amor. Con el que sea. Es el amor lo que a nosotros nos da la fuerza para soportar las cosas que vienen. Muchos hemos pasado momentos de dolor realmente en casa, pero ahí seguimos. Algunos otros dijeron: yo no quiero esto, y se dieron la vuelta y se fueron. Pero yo quiero animarte a algo, que tú permanezcas allí, obediente hasta la muerte. No vale la obediencia de 2 días, de 3 días. No vale la obediencia de una temporada. Vale la obediencia hasta la muerte. Y si tú amas, vas a soportar. Eso será la motivación por la cual sigas hacia adelante. Número 2, el temor del Señor. Si no tenemos el temor del Señor, quiero que sepas algo: no seremos obedientes. Pero cuando hay temor del Señor, así como nosotros temíamos a nuestros padres, cuando nuestros padres, cuando éramos pequeños, era el temor al padre. El papá ya va a llegar, y empezar a hacer cosas rápidamente, porque cuando el padre llegaba, venía con antes era duro la cosa, ahora ya es un poco más diferente. Antes los padres realmente disciplinaban a los hijos. Hoy día son los hijos los que disciplinan a los padres. Esto es broma. Pero es el temor del Señor. Amén. Otro, y es por la bendición que tú recibirás por cada paso de obediencia que vayas a dar. Estas 3 cosas deben llevarnos a continuar. Señor, yo soy un obediente porque te amo. Yo soy un obediente porque te temo, Señor. Te temo a ti, no a los hombres, te temo a ti. Y número 3, Señor, yo soy obediente porque sé que voy a recibir gran galardón. Voy a recibir una recompensa. Así que por estas razones debes ser obediente hasta la muerte. Levanta tus manos allí conmigo y di: Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Querido Espíritu Santo, tú estás en nosotros y con nosotros. Tú eres fiel, Padre. Te ruego que nos fortalezcas. En los momentos de dolor te pido que tu fortalezca, tu espíritu sea en cada uno de los que estamos aquí, para ser obedientes hasta la muerte, Señor. Padre, no miremos, Señor, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros antojos, nuestra vida, Señor. Padre, que nosotros veamos solamente el que te agrade a ti, que es la obediencia. Obedientes hasta la muerte, como lo fue Jesús hasta la muerte, muerte de cruz. Padre eterno, te pido que con cada paso de obediencia que mis hermanos den, motivándolos, Señor, te pido que visiblemente tu gloria se muestre, con sanidad, con milagros, con cosas imposibles que tú haces posible a sus vidas, Padre eterno. Señor, que aquí tu iglesia, Señor, reciba realmente, Señor Jesús, esta palabra. Oh Señor, pero tú sé en ellos, Padre, mostrando tu gloria, Señor, con cada paso de obediencia. Oh Dios eterno, Salvador, glorifícate, Señor. Con ese paso de obediencia muestra tu sanidad, tu milagro, tu prosperidad en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar asiento.